la obediencia a Dios. De este tema vamos a estar predicando durante 3 meses. La obediencia a Dios. Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La obediencia a Dios. Después de amar a Dios, hemos hablado del amor de Dios. Después de decir que amamos a alguien, o en especial a Dios, la demostración del amor es la obediencia. Es la obediencia. Yo puedo decir que amo a Dios si le obedezco. Pero si yo no le obedezco, no puedo decir que le amo. Pero esto es lo que la palabra nos enseña. El obedecer a Dios trae consecuencias temporales, pero también frutos para la gloria de Dios. Que todo creyente, discípulo de Cristo, terminemos la vida obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Determine obedecer a Dios antes que a los hombres. Todos los creyentes. Tenemos que determinar en la vida obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto hizo Pedro y Juan, que estaban bajo amenazas. Quiero así brevemente ver 3 cosas bien importantes en cuanto a la obediencia. 3 consecuencias que Pedro y Juan tuvieron por obedecer a Dios y no a los hombres. Número 1, Pedro y Juan fueron encarcelados por obedecer a Dios y no a los hombres. Una consecuencia desagradable, una consecuencia dura, podríamos decir, difícil, humanamente hablando. Pero Pedro y Juan fueron encarcelados por obedecer a Dios. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos sido encarcelados por obedecer a Dios? Yo creo que en nuestra vida nadie puede decir que ha estado preso por obedecer a Dios. Pero estos hombres sí lo estuvieron. Váyase allí a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3, vemos lo primero. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pedro y Juan fueron presos, encarcelados, porque ellos predicaban acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para los saduceos, fariseos,
para todo este tipo de autoridades sacerdotes, era una blasfemia. Para ellos Jesucristo era un blasfemo. Y ellos pues estaban en contra de que se enseñase que Jesucristo ya había resucitado. Y ellos no querían que se predicase o que se enseñase acerca de la resurrección de Jesucristo. Pero Pedro y Juan predicaron, enseñaron sobre la obra, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pedro y Juan estuvieron en la cárcel toda una noche y al día siguiente tuvieron una audiencia ante el concilio. ¿Quiénes les pusieron en la cárcel? Los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo, y la razón por anunciar la resurrección de Cristo al pueblo judío con sus líderes religiosos, pues ellos habían dado muerte a Cristo. Para ellos era un blasfemo el Señor Jesús. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si obedecemos a Dios, pues de hecho que vamos a tener consecuencias tristes. Estos hombres estaban en la cárcel. Dice el versículo 15 de Hechos 4. Entonces les ordenaron que salieron del concilio, conferenciaban entre sí. El resultado de anunciar la resurrección de Cristo fue Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Este es el resultado. Si nosotros obedecemos a Dios y hacemos lo que Dios nos manda, que es el predicar el evangelio, predicar que Cristo murió y que Cristo resucitó para dar vida, ese es el evangelio. Y ese es el mensaje que Pedro y Juan proclamaron. Y mire el resultado, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. 5,000 hombres que creyeron el mensaje que Pedro y Juan dieron acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, esto es lo que nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, de hecho que vamos a tener buenos frutos. Resultados: 5,000 creyentes que apoyaban el mensaje de Pedro y Juan sobre la resurrección de Cristo. Toda obediencia a Dios da como resultados frutos y más frutos. Si usted obedece a Dios en la vida cristiana, Dios le va a premiar dándole frutos. Y usted va a dar frutos. ¿Por qué? Porque obedece a Dios. Mire lo que dice también allí en la palabra, San Juan 15:8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué quiere Dios de usted, hermano? ¿Qué pide Dios de usted? Dios pide de cada creyente frutos. Frutos. Y el fruto se obtiene cuando yo obedezco a Dios. Cuando yo le digo al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí.
cuando yo camino haciendo la voluntad de Dios, en obediencia a Dios, no importa lo que yo tenga que sufrir, no importa los obstáculos que yo tenga en la vida, pero yo estoy dispuesto a obedecer a Dios. Pedro y Juan lo hicieron. Fueron a la cárcel. Por toda una noche estuvieron presos por predicar la resurrección de Jesucristo. Así que hay que obedecer a Dios. Mire lo que dice también el versículo 16 de Juan 15. Dice: el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Por qué muchas veces no vemos nosotros resultados cuando oramos? No vemos respuesta de Dios cuando usted le pide al Señor algo. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a Dios como debemos hacerlo. Por eso es que no recibimos fruto. Porque no vemos fruto. Porque nos falta obediencia a Dios. Y si yo amo a Dios, tengo que obedecerle. Tengo que obedecer a nuestro Dios. Y la obediencia es en todo. En todo. Para eso tenemos la palabra. Para eso está el texto bíblico que usted puede leer, que usted puede examinar, que usted puede observar. La obediencia a Dios es la clave en la vida cristiana. Usted quiere ser un creyente bendecido, quiere ser un creyente fructífero, lo que debe de hacer es obedecer a Dios. Porque muchas veces nos encontramos con las manos vacías. Las manos vacías. Porque no tenemos frutos. No vemos frutos. ¿Y qué pasa cuando el árbol no da fruto? Cuando el árbol no da fruto, ¿qué hace? ¿Qué se hace? Se corta, se poda. Y muchas veces nosotros somos podados de alguna manera porque no estamos dando los frutos que Dios manda que demos, porque no estamos obedeciendo la palabra. Así que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado en la vida cristiana. Sobre todo, usted decida de una vez por todas obedecer a Dios antes que a los hombres. Sea quien sea. La obediencia a Dios es la clave en la vida cristiana. Así que, consecuencia que tuvo Pedro y Juan de ser encarcelados por obedecer a Dios y predicar el mensaje de la resurrección. Obedezcamos a Dios y gozaremos de frutos en abundancia. Si obedecemos a Dios, tendremos frutos en abundancia. En segundo lugar, Pedro y Juan fueron amenazados por obedecer a Dios y no a los hombres. Versículos 5 en adelante de Hechos 4. Toda amenaza por obedecer a Dios se puede vencer siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos falta a nosotros como creyentes? Nos falta ser llenos del Espíritu Santo para poder tener valor, para poder tener fe,
Y para poder decir esto en el nombre del Señor, yo lo hago. Versículos 5 al 10. Dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se os interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, dice, Él resucitó de los muertos, por Él, este hombre está en vuestra presencia sano. Pero para tener ese valor, ¿qué se necesita, hermano? Se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Para tener valor, para tener ese coraje de poder verdaderamente decir al pueblo lo que el pueblo necesita oír, se necesita estar lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo da poder. Ahora la pregunta es, ¿cómo cree usted que está su vida? ¿Cómo está su vida en cuanto al Espíritu Santo de Dios? ¿Está su vida llena del Espíritu Santo? ¿Tiene poder? ¿Tiene el poder del Espíritu Santo? ¿Estamos viviendo verdaderamente en ese poder que el Espíritu Santo da? Pues eso es lo que se necesita. ¿Cuándo se llena un creyente puede estar lleno del Espíritu Santo? Cuando obedece a Dios. Cuando un creyente obedece a Dios, está lleno del Espíritu Santo. Se puede hacer por la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No se embriague con vino, sino embriáguese en el Espíritu Santo. El embriagarse en el Espíritu Santo es estar bajo el control del Espíritu Santo. Y lo primero que aparece es el fruto del Espíritu, que es el amor. Y si yo amo a Dios, le obedezco. Y si yo le obedezco, yo llevo frutos. Y soy un creyente fructífero. Dios espera de eso. ¿De quiénes? De todos los creyentes. Desde el muchacho, desde el joven, desde el niño, del muchacho, del joven, de la señora, del señor, del hermano, de la hermana, del anciano, del todos espera el Señor obediencia. No es otra cosa. Y si yo obedezco, lo puedo hacer en la llenura del Espíritu Santo. Si mi vida no está llena del Espíritu Santo, yo no puedo obedecer a Dios. Soy un desobediente. Y si soy desobediente, estoy mal ante Dios. Camino mal ante Dios. Y no doy fruto. No doy fruto. Vivo en la misma condición como creyentes
toda la vida. Pero ¿qué pide Dios? Obediencia. Dice el Señor, ya no quiero sacrificios humanos. Yo estoy harto de sacrificios, dice el Señor. Lo que yo quiero es obediencia. La iglesia necesita obedecer a Dios. Y tenemos todo lo que la palabra nos enseña de la obediencia a Dios. La proclamación del Evangelio de Jesucristo trae como centro del mensaje la muerte y resurrección de Cristo. Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12 dice: cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Porque decían, mire, yo no voy a evangelizar porque no puedo. No puedo hablar. Yo no voy a enseñar la palabra porque no puedo. No. Si usted se dispone a ir en obediencia, a predicar el Evangelio, a enseñar la palabra a quienes no conocen la palabra, ¿quién es el que va a obrar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a poner la palabra en su boca y no le van a temblar las faldas, ni los pantalones no le van a temblar, porque será el Espíritu Santo el que va a poner la palabra que usted va a decir. Por supuesto que hay que ser capacitado, pero muchos creyentes no se atreven y no quieren hacer la obra del Señor, y son creyentes infructíferos, no dan fruto. Y eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Creyentes que aman, mas el fruto del Espíritu es amor. Creyentes gozosos. ¿Cuándo hay gozo? Cuando doy fruto. Pero si no doy fruto, no hay gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos es por la obediencia. Si usted obedece a Dios, usted va a rendir frutos. Así que, por eso estamos aquí. Y termino diciendo, en segundo lugar, todas las amenazas por predicar el Evangelio deben vencerse en el poder del Espíritu Santo para que haya salvación y sanidad. Versículos 11 al 15. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra.
Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Un hombre de 40 años que fue sanado. Sanado. ¿Por qué? Para que se manifestase la obra, el poder de Dios a favor de ese hombre. ¿Vieron el fruto? Pedro y Juan contemplaron el fruto de su predicación, de su mensaje que ellos dieron al pueblo acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó para dar vida eterna a todos los que creen en Él. Y ese mensaje es el que hay que predicar en medio de toda la turbulencia de la vida, en medio de todo lo que nos pasa. El creyente en obediencia tienen que estar predicando. Tienen que estar predicando el mensaje de salvación. Dios manda eso. ¿Qué quiere Dios, hermanos? ¿Qué quiere Dios de usted? Obediencia. ¿Qué quiere Dios de todo creyente? Obediencia. Hay que obedecer a Dios antes que a todos los hombres. Eso pide Dios del creyente, de sus hijos, de la iglesia. Obediencia. Ya dijimos, amor. Y el fruto del amor es obediencia. Y obedecer solo se puede hacer en el Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Si un creyente no vive en la llenura del Espíritu Santo, no va a obedecer. No va a obedecer la palabra. Quizás aunque un ángel aparezca ahí en el cielo y le diga, obedéceme, si no está viviendo en la llenura del Espíritu Santo, no lo va a hacer. Así que no se embriague con otras cosas. Embriágase en el Espíritu Santo. Viva en el Espíritu Santo. Y entonces veremos frutos. Frutos y más frutos. A veces estamos orando y orando y orando y orando por lo mismo y no pasa nada. ¿Sabe por qué? No estoy dando fruto. No soy obediente. Me falta obediencia. Usted puede romperse las rodillas orando y orando y orando, pero si no obedece lo que Dios le manda, es por demás. No va a haber fruto. Así que Dios espera de todo creyente fruto y más fruto. En esto, dice el Señor, es glorificado mi Padre. Es la gloria de Dios se manifiesta cuando damos fruto. Fruto y más fruto para el Señor. Así que en este mes y en estos meses vamos a estar hablando de la obediencia a Dios. Ese es un tema bíblico. Es un tema que tenemos que entenderlo y saberlo y vivirlo y practicarlo. Pongámonos de pie, vamos a orar y usted ore con Dios, hable con Dios y dígale, Señor, ¿cómo estoy? Tú sabes cómo estoy en cuanto a la obediencia. Pero quiero que tú me ayudes, Señor. Yo te necesito, soy débil. No estoy obedeciendo.
pero necesito obedecerte. Yo quiero ver maravillas en mi vida. Yo quiero ver frutos en mi vida cristiana. Yo quiero caminar contigo. Dame poder. Quiero obedecer tu palabra. Dígale, Señor, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Que tu palabra, Señor, es tan clara, tan fácil de entender, que solo nos resta doblegar nuestro orgullo, humillarnos, Señor, delante de ti, reconocerte a ti como nuestro Dios y gran Dios, que tienes todo poder. Pedimos, Señor, ayuda para cada uno de los que aquí estamos, que nos sometamos a ti, Señor, que nos rindamos a ti, que nos consagremos a ti, que caminemos contigo, Señor, cada día. Estamos iniciando un mes más y queremos, Señor, tu ayuda, pero sobre todo que nosotros podamos buscarte en obediencia, Señor, a ti. Oramos en esta mañana pidiendo tu ayuda. Como seres humanos que somos, necesitamos de tu gracia y de tu poder. Mientras los hermanos siguen orando, yo quisiera saber si entre nosotros tenemos algún hermano o algún amigo que todavía no ha conocido al Señor, no ha entregado su vida al Señor, que necesita rendirse a los pies de Cristo y aceptarlo como su Señor y como su Salvador personal. Este es un tiempo que usted lo puede aprovechar para dar ese paso tan importante en su vida. ¿Habrá entre nosotros alguien que todavía no ha creído en el Señor, no lo ha recibido como Señor y Salvador, y quisiera en esta mañana hacerlo? Usted lo puede hacer para la gloria de Dios. El beneficiado será usted, porque Él le dará la vida eterna. ¿Habrá alguien que quisiera en esta mañana rendirse a Jesucristo y aceptarlo como su Salvador y Señor de su vida? Cambio la invitación. ¿Habrá algún hermano que quisiera en esta mañana decirle al Señor: Señor, yo he estado en desobediencia, pero quiero caminar en obediencia a ti? Tu palabra me lo manda. Quiero obedecer tu palabra, Señor. ¿Habrá algún hermano que quisiera pasar adelante, ponerse de rodillas acá y decirle: Señor, quiero comenzar una nueva etapa de mi vida? Quiero ser un hijo tuyo obediente. Gracias a Dios. Aquí tenemos a un precioso hermano. ¿Habrá alguien más que quisiera hacerlo en esta mañana? Venga a los pies del Señor. Reciba a Jesucristo. Como creyente, venga también y dígale al Señor: quiero obedecerte, Señor. Quiero dejar esta vida de desobediencia. Quiero obedecer tu palabra. ¿Alguien más quiere pasar? Véngase, por favor. Aquí tenemos una niña también, ¿verdad? Una niña también que viene. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? El Espíritu Santo hace la obra. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Habrá alguna otra persona? Usted se da cuenta, usted sabe quién es usted. ¿Cómo anda usted? Usted lo sabe y Dios también. Pero hay que humillarnos y hay que decirle al Señor: yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes cambiarme. Tú puedes ayudarme. ¿Habrá alguien más? Bueno, veamos aquí, hermano Saúl, el nombre completo de nuestro hermano, que nos diga en cuanto a su decisión esta mañana. Hermano Saúl.
Denos su nombre completo para los hermanos y nos dice qué es lo que está haciendo usted, si aceptando o reconciliando con el Sí, Señor. hermano, yo estoy ahorita aceptando porque yo estuve hace unos 10 años atrás. Sí, yo fui a la iglesia, pero por circunstancias por ahí, algunos problemas, pues yo ya no seguí. Pero qué ahorita bueno. estoy nuevamente Aceptando. reconciliando. Ok, muy bien. Dígale su nombre completo a los hermanos. Yo me llamo Jorge Alberto Castillo, hermano. Muy bien, el hermano Jorge Alberto Castillo. Le decimos bienvenido, ¿verdad? A la familia de Dios. A la familia de Dios, ¿verdad? Ella es nieta. Su nieta. Se llama Ok. Judith Isel Hernández. Muy bien, decimos a Judy, bienvenida. Bienvenida, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios por ello. Vamos a orar por ellos. Oramos, Padre y buen Dios. Aquí está un padre y una nieta, Señor, un abuelo y una nieta. Están buscando, Señor, tu rostro. Están buscando tu presencia, Señor. Ellos te reciben en esta mañana como Señor y Salvador de sus vidas. Entregamos, Señor, las vidas de ellos en tus preciosas manos, para que tú los bendigas, para que tú los guardes, para que tú, Señor, les des el mejor regalo de la vida eterna. Aquí están ellos, Señor, confesando de que necesitan el perdón y la gracia salvadora. Bendícenos de una manera muy especial a ellos, Señor, y ayúdanos a nosotros como iglesia para que les demos el amor en Cristo, para que estemos con ellos siempre en todo tiempo, Señor. Oramos en esta preciosa mañana pidiendo tu bendición y tu ayuda para con ellos. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos y todos decimos amén, amén, amén. De nuevo un aplauso de bienvenidos a la familia de Dios. ¿Ah? Sí, claro que sí. Y ella también ha aceptado a Jesucristo en esta mañana, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Muy bien, pasen a sentarse. Dios le bendiga, mi hermano. Vamos a continuar, nos falta todavía algo de nuestro programa, que es la Santa Cena. Gloria a Dios. Gracias a Dios.